RTP. Adelante, bienvenido. Veía un hombre joven, dije, ¿quién será el joven que ha llegado? Pero ya cuando está sentado al lado mío, no es que es contemporáneo mío, pero me lo llevo solo con 10 años de distancia nomás. No diga eso. ¿Cuánto tiene ahorita? ¿56? 54. Ah, bueno, con 12 me lo llevo, Dios mío. Bastante distancia, ¿no? Francisco Jiménez está con nosotros, ex ministro de Gobierno, bienvenido. Ex gobernador, ex ministro, amante de la política, politólogo y profesor universitario. Bienvenido. Don Ramón, ¿cómo está? Buenos días, amigos. Gracias por la invitación al programa. ¿Qué le da de lectura al proceso de que muchos lo daban por ganado y que terminó el presidente? El de las 4 preguntas. El de las 4 preguntas. Bueno, yo creo que hoy a veces no diría se menosprecia, pero se subestima a la ciudadanía. Y se piensa que la ciudadanía no tiene información o que va ciega frente a la urna o que se echa el dolor frente a circunstancias que considera prácticamente irreversibles. Y claro, toda la propaganda oficial y muchos encuestadores también, que por cierto, dicho sea de paso, eso de las encuestas cada día es más dudoso y más cuestionable. Todas daban por sentado que iba a ganar el sí, pero la realidad es que había un factor que probablemente pocos habían leído, y es que el gobierno ya no competía contra el correísmo como sí había sucedido consecutivamente en las veces anteriores y en las elecciones anteriores, sino que más bien competía contra sí mismo, contra sus aciertos y sus errores, contra sus omisiones, contra su gestión. Y toda esa valoración pues entró en el momento de la consulta popular el 16 de noviembre pasado y la gente dijo no. Primero porque un tema tan serio como el de una asamblea constituyente no puede ser tomado tan a la ligera. Es un pacto social, es la forma en que nos vamos a guiar en el presente y hacia el futuro. Y si un presidente viene y dice que primero hay que votar sí y que luego se conocerán los detalles de cuál es su proyecto político para la Asamblea Constituyente, pues entonces la gente termina reaccionando porque algunos pueden sentir que se los trata como si no fueran personas informadas, y eso no está bien. Entonces, creo que por parte de la presidencia faltó poner sobre la mesa cuál era su proyecto, hacia dónde estaba apuntando el país, qué quería de nosotros los ciudadanos. Y finalmente, creo también que otro componente de esa negativa fue que los resultados del gobierno, en términos de los problemas que tiene el Ecuador, no han sido precisamente brillantes. Y al final de cuentas, me parece que el resumen fue menos política y más gestión. Porque eso, al final del día, es lo que están pidiendo los ecuatorianos. Gestión para solucionar los problemas que tenemos en materia de salud, los problemas que tenemos en materia de seguridad, los problemas que tenemos en materia de economía, de empleo, de educación, de infraestructura, y que requieren atención urgente por parte del gobierno. Adelante, Estrid. Ahora, dentro de este proceso, ¿no? Post 16 de noviembre están los cambios del gabinete. Y el presidente dijo, hay que hacer cambios y movimientos porque sí fue un remesón. Al final lo termina reconociendo, porque termina también él evaluando cuál fue la participación individual de cada uno de sus ministros, pero donde recayó mayormente el peso y se vio tal vez hay un movimiento mayor y espeso también fue en el Ministerio de Gobierno. Como ex ministro de Gobierno quisiera consultarle hacia dónde apunta el gobierno o qué busca, porque coloca en este Ministerio de Gobierno, ha tenido figuras bastante relevantes, pero ahora busca un comunicador. ¿Y por qué digo busca un comunicador? Sale el señor Rosero, ahora a la señora Murillo, a ponerle en un ministerio que es político. ¿Cuál podría ser el fin ahí del Ejecutivo en buscar tal vez a esta figura, tender puentes con la Asamblea Nacional cuando ya eso fracasó, tender puentes con las organizaciones sociales u otros miembros de la sociedad? ¿Cuál cree usted o deslumbra ahí que podría existir el fin del gobierno? Es una buena pregunta, Astrid, y yo le digo algo. Gobernar es desgastarse, porque tomar decisiones en función de lo que necesita la población no siempre es agradable. Es más, la mayoría de veces no es agradable.
que tomar decisiones duras, como por ejemplo el tema de la subida del IVA, como por ejemplo la eliminación del subsidio del diésel, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, eran probablemente medidas necesarias debido al estado caótico de la economía ecuatoriana, y por algún lado tenía que entrar el dinero, porque desde afuera no parece que nos tengan mucha confianza a la hora de traer el dinero acá al país. Pero gobernar es desgastarse, es invertir capital político para tomar decisiones que deben hacerle bien al país. Y el Ministerio de Gobierno está para aminorar ese desgaste. No está para ser una caja de resonancia de lo que dice la Presidencia de la República, sino para equilibrar lo que dice la Presidencia de la República. Si un presidente es rígido, un ministro de Gobierno tiene que ser, o ministra de Gobierno tiene que ser flexible. Si un presidente toma decisiones duras, un ministro o ministra tiene que aconsejar cuáles son las medidas de flexibilización. Si un presidente pues no está tan entusiasmado por dialogar con la Asamblea, el ministerio tiene que buscar la forma de tratar de tender puentes y dialogar con esa Asamblea. Porque ese es el equilibrio que dentro del mismo Ejecutivo debe existir. Cuando los funcionarios se convierten en corifeos de la presidencia y solo repiten lo que dice la presidencia, ahí estamos mal. Y el gobierno se va a desgastar rápidamente. Eso no quiere decir que uno tenga que entrar en conflicto al presidente, porque finalmente el presidente designa a sus ministros y es un ejercicio de equilibrio que no es sencillo. Pero hay que saber hacer las cosas y hay que saber decir las cosas. Porque la otra cuestión que es importante es que un ministerio de gobierno... ¿Y qué pasó con el gobierno de Lazo del que usted fue parte? Bueno, yo estuve un año allí. Ajá, yo estuve un año allí. Me tocó abordar 3 intentos de destitución del presidente de la República. Uno en las calles con las marchas y la protesta nacional. Otro en la Asamblea cuando se votó en contra. Y otro en el mismo Consejo Nacional Electoral. Gracias a Dios prevalecían los 3, con un equipo de gobierno que se había armado. Durante un año estuvimos en la función y hubo un desgaste tremendo. A mí me llaman ¿Qué fue lo que lo desgastó? Bueno, yo creo que el presidente pues tuvo un proceso de desgaste acelerado después de su primera crisis. Yo estaba en la Asamblea, yo fui electo para asambleísta en el 2021 y al año, cuando ya había habido un proceso fallido de conversaciones con la CONAIE que se había quedado en el aire, septiembre, octubre del 2021, ellos ya empezaron a hablar de movilizaciones y de hecho el mismo día que el presidente da su informe a la nación, ellos anuncian el día que van a empezar la movilización y esa sí que fue una movilización masiva. Entonces, cuando estaban rotos todos los puentes de diálogo con diferentes espacios, a mí me llaman en marzo del 2022 para que recomponga esos puentes de diálogo, lo cual muy duramente se logró hacer durante un año. Tuvimos que afrontar un montón de cosas en el camino, pero hay otra cosa adicional que no tiene el gobierno de Daniel Noboa y que sí lo tuvo el gobierno del expresidente Lasso, y es que él gana la presidencia con 12 asambleístas. Con 12 asambleístas no se puede gobernar, porque estamos hablando de una asamblea de en ese momento 144, 145 voluntades, teniendo prácticamente el 10% de la asamblea. Es muy difícil gobernar porque uno está sujeto a chantajes y cosas todo el tiempo, o a colaboración o como se le quiera llamar, pero son solamente 12 asambleístas propios. En el caso del gobierno del presidente Noboa estamos hablando de 66 asambleístas, que le da una robusta representación en la asamblea y le permite tener otra plataforma de conversaciones con asambleístas que pertenecen al mismo partido político. Entonces yo creo que eso sienta también unas condiciones que son bastante más favorables para poder hacer cambios por parte del presidente Noboa, que no las tuvo el expresidente Lasso. Y en la actualidad, retomando un poco el contexto ecuatoriano, ¿cómo ven los pasos que ha tomado el gobierno Noboa post derrota electoral? En este caso estamos hablando, ya comentamos con mi compañera el tema de la renuncia de los ministros, el cambio de ese gabinete, pero al mismo tiempo también tenemos el hecho de que anuncia una agenda de viajes que prácticamente toma casi todo un mes y más allá, y deja a la ciudadanía con la sensación de que quizás no hay un plan para después. Bueno, yo creo que ha sido un golpe fuerte para el gobierno, ha sido un golpe fuerte para el presidente, y me parece que está en el proceso de digerirlo todavía. Los cambios, el problema de los cambios no son los cambios. El problema de los cambios es que no dejaron trazar un hilo conductor, porque no se vincularon con las carteras más problemáticas, como por ejemplo el caso del Ministerio del Interior, u otras que están directamente involucradas con lo que está sucediendo en el país.
En algunos casos se produjeron reciclajes, en otros casos tal vez se manifestó una improvisación a escoger. Yo no digo que un comunicador no pueda ser ministro de gobierno, por supuesto que puede serlo, pero hay que por lo menos hacer una especie de revisión antes de sus antecedentes para saber si encaja o no encaja dentro del perfil. Entonces, el proceso de designaciones arrojó un mensaje de preocupación, pero fragmentario y sobre todo sin hilo conductor, y además con algunos nombres que estaban siendo reciclados, lo cual tampoco es extraño en la cosa pública. Y luego vino un silencio. Bueno, el presidente tampoco nunca ha sido de muchas palabras, pero esta vez mucho menos, y me parece que el golpe que acusa es que antes había ganado y ahora pues no fue así. El problema es que antes estaba el factor del correísmo y eso asusta, preocupa y molesta a una buena parte de la ciudadanía de ver que eventualmente puedan regresar a espacios de poder. Pero ahora ya no era el correísmo, sino que era una gestión que estaba siendo evaluada y sobre la cual la gente se iba a pronunciar. Entonces él competía, como dije hace unos momentos, contra sus propios resultados. Y tal vez esa catarsis que tiene que hacer siempre un gobierno cuando suceden estas cosas, porque al fin y al cabo le quedan 3 años todavía de gestión, es la que aún no se ha hecho o digamos que está en proceso. El problema es que los asuntos urgentes que tiene el país no tienen para tanto tiempo y para tanto proceso. Hay que saber reaccionar. Y es curioso, porque el presidente de la República, cuando ha tenido crisis importantes, sí ha reaccionado y rápido y de forma contundente. Ahora, en este caso, no ha sido así. Y obviamente que la ciudadanía necesita respuestas y sobre todo necesita establecer con claridad cuál es la hoja de ruta que va a seguir el gobierno, sobre todo para los próximos 3 años o por lo menos para los próximos 6 meses. Adelante, Astrid. Murillo podrá hacer ese puente. Usted fue parte también y se metió en esa lucha en el periodo de Lasso a tender puentes con la Asamblea Nacional. Fui criticado por eso, de hecho. Murillo podrá hacerlo, aunque yo siento que se confunden muchas veces aquí las funciones, porque Murillo llama a un diálogo y yo creía que el diálogo era para los sectores organizados, privados y demás, pero luego la vemos intervenir en el tema de la Asamblea Nacional, que no está mal, pero el presidente de la Asamblea se pliega a este diálogo. Entonces, no se entiende bien quién está mediando en el gobierno, si Nils Olsen o Natalie Murillo. ¿Cómo ve esta estrategia de tender puentes, de llegar a un consenso en la Asamblea Nacional con la votación que tiene con los independientes? Yo creo que ellos tienen condiciones, un poco estableciendo las comparaciones con lo que sucedió en el gobierno del expresidente Lasso, tienen condiciones muy favorables. Un trabajo conjunto entre el presidente de la Asamblea, Olsen, y la ministra Murillo, a nadie le va a hacer mal. Y no nos olvidemos que el Ministerio de Gobierno, el ministro o la ministra en este caso, tiene una función que es la principal, que es mantener a su presidente en el poder. Eso yo siempre lo dije cuando estuvimos dentro de esa cartera de gobierno. La principal función del ministro es mantener por las vías legales y legítimas que nos ofrece el ordenamiento jurídico al presidente en el poder, porque es él el que gobierna. Y por lo tanto, los puentes, los intereses tienen que ser procesados de una manera que produzcan un equilibrio y una estabilidad para gobernar. Cuando esos puentes lo que hacen es incidir y agravar las contradicciones, pues hay algo que no se está haciendo bien. Y en este caso, en el ministerio, no solamente estamos hablando de una relación con la Asamblea, que es probablemente la más notoria, sino también con los gobiernos locales que necesitan también llevar a cabo sus cuestiones, con las organizaciones sociales, con las organizaciones civiles, con los empresarios. Es un gran proceso y ni siquiera de conversación, sino que tiene que ser llevado a cabo con metodología, con hoja de ruta, con objetivos, con propósito y con resultados medibles que puedan al gobierno darle otra visión frente a la ciudadanía. Usted conoce a Natalie Murillo, cree que tiene esa capacidad. Ella fue directora de comunicación de Patricia Carrillo, por supuesto. Cuando yo estuve, la conozco yo a ella, es una persona proactiva, fue directora de comunicación. En ese momento, el día que yo entré, se empezaba el proceso de escisión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior. Era toda una cuestión que había que armar en ese momento, es decir, nosotros tuvimos que ir haciendo como hace el Montubio, ¿no? Una cosa y la otra a la vez, y caminando para poder avanzar. Pero bueno, fueron tiempos, digamos que un poco emocionantes y bastante dinámicos, pero se pudieron sacar muchas cosas adelante. Yo creo que ella tiene la ventaja de que conoce
lo que sucedió en esa época, el Ministerio de Gobierno desde ahí se ha reforzado, porque nosotros solicitamos nuevas competencias para que, por ejemplo, algunas que estaban en otros ministerios pasen bajo el vector de la gobernabilidad al Ministerio de Gobierno, y hoy ella cuenta con todas esas herramientas que, además de tener el apoyo que tiene en la Asamblea, le dan una plataforma que puede ser perfectamente utilizable para asentar la imagen del gobierno. Gracias, Francisco, por habernos acompañado en esta mañana, en la mañana en RTP. Un abrazo, siempre un gusto verlo. Gracias, don Ramón, siempre un gusto para mí tener la posibilidad de conversar con usted y con quienes están aquí en la radio. RTP